Nacimiento de Jesús. Fuentes principales. Evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento. Contexto histórico. Nacido en el siglo I, durante el dominio del Imperio Romano en Judea. Gobernaba el rey Herodes el Grande bajo autoridad de Roma. Relato tradicional. Anunciación. El ángel Gabriel anuncia a María, una joven virgen de Nazaret, que dará a luz al Hijo de Dios. José, su prometido, acepta cuidar de ella tras un sueño en el que un ángel le explica la situación. Nacimiento en Belén. José y María viajan a Belén para un censo ordenado por el emperador César Augusto. Al no encontrar alojamiento, María da a luz en un pesebre, lugar donde se alimenta el ganado. El niño es llamado Jesús, que significa el Señor salva. Visita de los pastores. Un ángel les anuncia el nacimiento y van a adorarlo. Visita de los Reyes Magos, según Mateo. Guiados por una estrella, llegan del oriente y ofrecen oro, incienso y mirra. Herodes, al enterarse, se siente amenazado y ordena matar a los niños menores de 2 años en Belén, la llamada matanza de los inocentes. José, María y Jesús huyen a Egipto. Muerte de Jesús. Fuentes principales. Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Contexto histórico. Jesús predica durante unos 3 años. Es arrestado y ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato, procurador romano de Judea. Eventos clave. Entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra montado en un burro, aclamado por la multitud con ramas de palma. Última cena. Cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía. Predice que uno lo traicionará, Judas, y que Pedro lo negará. Oración en Getsemaní. Jesús ora intensamente antes de ser arrestado. Arresto y juicio. Judas Iscariote lo traiciona por 30 monedas de plata. Jesús es arrestado, juzgado por el Sanedrín judío, y luego por Pilato. Aunque Pilato no encuentra culpa en él, cede a la presión de la multitud y ordena su crucifixión. Flagelación y crucifixión. Jesús es azotado, coronado con espinas, y obligado a cargar su cruz al Gólgota. Es crucificado entre 2 ladrones. Según los evangelios, muere después de unas horas en la cruz. Sus últimas palabras varían según el relato: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu / consumado es. Sepultura. Su cuerpo es bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada por José de Arimatea. Epílogo, la resurrección. Según la fe cristiana, Jesús resucitó al 3er día, apareciéndose a sus discípulos antes de ascender al cielo. Esto marca el núcleo de la fe cristiana, la victoria sobre la muerte. ¿Qué significa que María era virgen? La virginidad de María no solo se interpreta literalmente en la tradición cristiana, sino que también tiene un valor simbólico y teológico, representa la pureza, la acción directa de Dios en la historia. Y el nacimiento milagroso de un ser único. Lugar del nacimiento, ¿realmente un establo? Aunque se dice que nació en un pesebre, los estudiosos creen que pudo haber sido una cueva o una parte inferior de una casa rural, donde se guardaban los animales por la noche. En la cultura judía de la época, no era raro que las casas tuvieran este tipo de espacios. Los Reyes Magos, ¿quiénes eran realmente? La Biblia no dice que fueran 3 ni que fueran reyes, dice que eran magos del Oriente. La palabra griega magoi puede referirse a sabios, astrólogos o sacerdotes persas. Se cree que vinieron desde Babilonia, Persia o Arabia, guiados por una estrella, que podría haber sido un fenómeno astronómico real, como una conjunción planetaria, o un símbolo espiritual. ¿Por qué hay diferencias en los relatos de Mateo y Lucas? Cada evangelista escribe con una intención distinta. Mateo enfoca en mostrar a Jesús como el Mesías esperado por los judíos, y por eso destaca la conexión con las profecías del Antiguo Testamento. Lucas presenta una visión más universal y compasiva, con atención especial a los marginados como los pastores. Muerte de Jesús más allá de la cruz. Un juicio político y religioso.
Jesús fue acusado por motivos religiosos, blasfemia, proclamarse hijo de Dios, pero condenado por motivos políticos, decirse rey de los judíos, lo que implicaba una amenaza al poder romano. Los líderes religiosos querían eliminarlo por cuestionar su autoridad. Pilato lo ejecuta para evitar disturbios, aunque no encuentra culpa en él. El sufrimiento físico. La crucifixión era una de las formas de ejecución más crueles y humillantes del Imperio Romano, reservada para esclavos y criminales. El castigo incluía flagelación con látigos con puntas de hueso y metal, lo que causaba heridas profundas. El cuerpo colgado sufría asfixia lenta, deshidratación y un colapso progresivo de los órganos. Las últimas palabras. Cada evangelio recoge distintas frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo y Marcos, frase que refleja una cita del Salmo 22, cargada de dolor pero también esperanza. Todo está cumplido, Juan, muestra su misión completa. Esto muestra distintas facetas emocionales y teológicas del momento, desde el abandono hasta la entrega total. Signos sobrenaturales y simbólicos. Se menciona un terremoto, una oscuridad sobre la tierra y que el velo del templo se rasgó en dos. Esto simboliza que la muerte de Jesús rompe la barrera entre Dios y la humanidad. La tumba y la sepultura. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, da su propia tumba para Jesús, lo que implica que algunos líderes judíos sí creían en él o al menos lo respetaban. El hecho de que lo sepultaran rápidamente cumple con la ley judía de no dejar cuerpos colgados durante el sábado. Jesús y las profecías. Muchos elementos del relato del nacimiento se diseñan para cumplir profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas 5:2 menciona que el Mesías nacerá en Belén. Isaías 7:14 habla de una virgen que concebirá, lo cual los evangelistas cristianos interpretan como un anuncio del nacimiento de Jesús. Esto muestra cómo los evangelios conectan a Jesús con la historia sagrada de Israel y lo presentan como el cumplimiento de la esperanza mesiánica. El simbolismo de los pastores. En la sociedad de la época, los pastores eran considerados marginales, socialmente inferiores y en ocasiones poco confiables legalmente. El hecho de que sean los primeros en recibir el anuncio del nacimiento simboliza la inclusión de los humildes y los excluidos en el reino de Dios. Es un mensaje de universalidad y gracia desde el primer momento. ¿Nació realmente el 25 de diciembre? No hay una fecha exacta en los textos bíblicos. El 25 de diciembre fue adoptado siglos después por la Iglesia, en parte para cristianizar festividades paganas como el solsticio de invierno o la celebración romana del Sol Invicto. El simbolismo es fuerte, Jesús como la luz que nace en la oscuridad, justo cuando los días comienzan a alargarse de nuevo. Muerte de Jesús, visiones más amplias y paralelos. Simbolismo de los personajes. Judas Iscariote, más allá del traidor, representa la tensión entre expectativas humanas y el plan divino. Algunos teólogos incluso lo ven como una figura trágica que cumplió un papel necesario. Pedro, su negación simboliza la fragilidad del discípulo, incluso del más cercano. Luego será perdonado, lo cual subraya el tema de la misericordia. Pilato, figura ambigua. Se lava las manos como signo de querer evitar la culpa, pero al final entrega a Jesús. Representa la injusticia por omisión. Muerte como sacrificio. Jesús es visto como el Cordero de Dios, referencia al sacrificio pascual judío, donde se ofrecía un cordero para conmemorar la liberación de Egipto. Su muerte coincide con la celebración de la Pascua judía, lo cual intensifica el paralelismo. Así como la sangre del Cordero protegía a los israelitas, la sangre de Jesús trae redención espiritual según la fe cristiana. Implicaciones políticas. La ejecución de Jesús refleja la colisión entre el poder religioso, el político y la voz del pueblo. Su mensaje de justicia, igualdad y amor al prójimo desafiaba tanto al poder imperial romano como a la élite religiosa. La crucifixión muestra cómo las estructuras de poder pueden unirse para eliminar una amenaza moral o espiritual.